Estamos por iniciar esta, esta actividad. Vamos vamos a esperar unos segundos mientras se terminan de conectar los participantes y comenzamos. Y ahora sí, primero quería darles la bienvenida a todas las personas que están hoy día con nosotros en nuestro Iberoamerican Online Sales Summit 2023, neuromarketing e innovación digital para incrementar las ventas. Hoy estamos transmitiendo desde Chile, desde la Universidad del Desarrollo, nuestra Facultad de Economía y Negocios, y tenemos ahí importantes invitados, referentes en cada uno de sus países. El evento se está realizando a las 6 de la tarde, hora de Chile, y hora de Uruguay, 10 de la noche, hora de España, y 3 de la tarde, 15 horas, hora local de México. Hoy vamos a realizar un viaje por temas de vanguardia en el mundo de la venta corporativa y de las acciones comerciales en este nuevo mundo. Para dirigir la conversación y presentar a los invitados de primera línea, nos acompaña Jorge Bullemor. Jorge es PhD en Administración de Empresas de la Universidad de Lleida, MBA International Program de la UAI y por sobre todo es profesor del MBA UDD y por supuesto hay profesor de la casa de la Universidad del Desarrollo. ¿Ya? Bienvenido, Jorge, bienvenido a cada uno de nuestros panelistas y la audiencia es todo tuya. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a todos los que ya se unieron a esta sesión. Es importante comentar que es una sesión que va a durar aproximadamente 1 hora y que además va a quedar grabada después para que ustedes puedan revisarla nuevamente según lo que ustedes estimen. De todas formas, nosotros vamos a ir recibiendo sus mensajes a través del chat. Vamos a dejar un espacio al final para poder recibir las preguntas de ustedes y en la medida que podamos les iremos respondiendo hacia el final. Bueno, Claudio ya me presentó. Bueno, Claudio es el director de gestión docente de la facultad, lo presento aprovechando que está aquí. Y yo quisiera primero también dar las gracias a aquellos profesores que están al otro lado de la línea. Voy a partir de más lejos a más cerca. Alexia de la Morena, además de una gran amiga, experta en neuromarketing, ella es CEO de Neuromarketing Attraction, ella es doctora en estas materias, CTO de Brain Science, es profesora de EAE Business School y también de SIC Business School, y es experta en estas materias, y para nosotros es todo un honor tener a Alexia entre nosotros. También, y sigo un poco más cerca, pero no tan cerca porque es México, tenemos también a nuestra querida Marta Rivera Pesquera. Marta, ella es profesora full-time, profesora de marketing full-time de IPADE Business School. Ella estudió su doctorado en el IES de España, así que más o menos todo cerquita para nosotros en general. Y también con ella hemos trabajado en varios proyectos anteriormente. Y más cerca, tampoco al lado, pero más cerca, nuestro querido Juan Cosidó. Él es un profesor de la Universidad Católica de Uruguay, de la UCU Business School. Él es además no solo docente en marketing en estas materias, sino que también es consultor y particularmente también es director de la maestría en marketing de UCU Business School. Dicho eso, el título de hoy día de nuestro summit es algo un poco diferente a lo que hemos hecho en versiones anteriores. Nosotros siempre lo que hemos ido intentando hacer desde que comenzamos el año 2020 hasta acá es de poder traer temas contingentes, temas que están pasando. Recuerdo
el primer año, que fue el 2020, en mayo, fue con la pandemia recién iniciada y por lo tanto había bastante incertidumbre. Bueno, la pandemia ya hace un buen rato terminó y por lo tanto de esas materias no nos ocuparemos, pero sí queremos hablar particularmente de temas que tienen que ver con neuromarketing como una disciplina que es más bien nueva dentro del mundo del marketing y también de temas de innovación digital para poder incrementar las ventas. Básicamente estamos en un mundo que cambia demasiado rápido y por eso creo que es bueno hacer una revisión. Ninguno de los profes aquí va a dejar puesta una presentación, va a ser una conversación en la que yo personalmente voy a ir tomando notas como para poder también ir haciendo un resumen. Y yo quisiera partir preguntándole a nuestra querida profesora Marta, ¿cómo influirán las nuevas tecnologías en el futuro de la venta? ¿Y qué efectos tienen B2B, particularmente a partir de la erupción en noviembre del año pasado con respecto al ChatGPT y a otras cientos de inteligencias artificiales que se han ido lanzando sucesivamente? Así que dejo con usted a Marta aquí en su proceso. Estás muda, Marta. Muchas gracias, Jorge, y de verdad, gracias por la invitación y encantada de estar compartiendo tu auditorio y compartiendo con los colegas Juan Cosido y Alexia esta conversación, ¿no? Respecto a tu pregunta, la verdad es que hay una larga historia en el mundo académico y en el mundo de los practitioners que profetizan la desaparición de la posición de ventas en las organizaciones debido a la aparición de las nuevas tecnologías. Y esto desde la aparición de la nueva tecnología, entre comillas, la venta por catálogo, por ejemplo, ¿no? Ya se veía como que iba a acabar con las ventas o con los vendedores. Y hoy es el tema de la inteligencia artificial y el ChatGPT y cualquiera de estas herramientas, Ahí te perdimos pues un parece ser, segundito, Marta. ahí me escuchan, ¿sí? Parece como que podría Sí, estar acabando con lo que es los vendedores, ¿no? Y lo que está sucediendo es que el comentario va hacia el vendedor hoy ya sabe qué compra, dónde comprarlo y cómo comprarlo. Uh-huh. Y no se requiere al vendedor para que salga a venderle al comprador, al comprador, ¿no? Entonces, por eso las tecnologías parecería que están amenazando con la función de ventas. Sin embargo, esta aseveración tiene medias verdades, porque hoy sí existe una gran cantidad de información en Internet y el comprador llega a las tiendas o llega al sitio muy informado, ¿no? Y a veces mucho más informado que el vendedor, sabe más que el vendedor. Y tengo un caso muy claro que sucede. Eso es en la industria automotriz. Yo les cuestionaría a muchos de ustedes, ¿cuántos de ustedes llegan al piso de ventas, ¿no? Para preguntar, oye, ¿qué automóviles tienes? ¿No? ¿Qué modelos hay? ¿No? Ya llegas con eso, ¿no? Entonces, hay mucha información, pero la información implica conocimiento. Y el conocimiento o la información que va recolectando el consumidor, pues también tiene un impacto fuerte en el proceso de decisión de compra del individuo, ¿no? Y no necesariamente lo lleva a ser una compra racional. Entonces, aquí hay medias verdades de que esto va a cambiar, ¿no? Por otro lado, hay nuevas formas de venta que hacen que las tiendas parece que están desapareciendo, los centros comerciales desapareciendo, y entonces que todo se va a trasladar a una venta online donde no se requiere un vendedor. Y la verdad es que en estos nuevos formatos de ventas aparecen claramente nuevos nombres de los vendedores. Por ejemplo, los brand ambassadors, ¿no? ¿Qué son? Pues al final son ejecutivos de venta, ¿no? Y volviendo al tema de la inteligencia artificial, pues el crecimiento de la inteligencia artificial, ¿qué nos está trayendo? Nos trae ventajas, sí, ventajas,
pero hay que distinguir el aporte que tiene la tecnología y las limitaciones que ésta tiene, con respecto también el aporte y las limitaciones que los vendedores tienen. Cuando estamos hablando del aporte de la tecnología, pues sí, la inteligencia artificial te puede dar consistencia, eficiencia, el procesamiento de datos mucho más rápido, y eso al final lo que hace es mejora la experiencia del cliente porque reduce la variancia, la variabilidad, ¿no? Con que entregas un servicio, un producto, etcétera. Pero si vemos las grandes ventajas que aporta un vendedor, pues es la construcción de relaciones, tiene creatividad, se adapta a las circunstancias del comprador, ¿no? Del individuo, es guía en el proceso de venta, etcétera. Entonces, ¿qué diría yo de todo esto? Los vendedores no van a desaparecer, aunque aparezcan las tecnologías, y hay muchas tecnologías, y lo único que están haciendo es que es necesario ambos, las tecnologías, las nuevas tecnologías, los vendedores, porque ambos elevan la experiencia del cliente de diferente forma, ¿no? Y esto aplica no solamente al B2C, sino al B2B, ¿no? Tratando de responder tu pregunta, Jorge, con respecto a las organizaciones B2B, ¿no? Yo qué te diría, hoy en las organizaciones B2B también los clientes son diferentes generaciones, son más jóvenes, gente que tiene una expectativa diferente, gente que está esperando que se apliquen dentro del B2B la Smart Tech, ¿no? Las tecnologías del marketing, ¿no? Que tengamos un comportamiento de compra diferente. Entonces, ¿qué hace esto? Que a los mismos empresas B2B, pues lo que tienen que hacer es manejar muy bien su funnel de ventas, administrarlo muy bien, conocer muy bien los datos, aplicar tecnologías como el CRM para jalar los datos y saber darle seguimiento a los posibles clientes, pero mucho enfocarse a las conversiones, y para eso en cada etapa del funnel de venta, ver qué tecnología es la más eficiente en cada momento. Eso sería lo que creo que puede ayudarle a nuestra audiencia. No sé si tengan algún comentario adicional, pero a grandes rasgos sí está revolucionando la tecnología, la forma como vamos a vender. No van a desaparecer los vendedores, pero hay que adaptarse a estas nuevas formas de venta, ¿no? Incorporar la tecnología en los momentos más importantes del proceso de venta. Buenísimo, Marta. Yo noté bastantes ideas que después las voy a resumir, pero básicamente lo que tú dices es fascinante. No sé si el caso de Alexia o Juan quisieran complementar algo respecto de lo que nos acaba de comentar Marta sobre el tema de la tecnología y cómo estas innovaciones, etcétera, pueden ayudar a elevar las ventas. Dele Alexia, nomás, adelante. por favor. Estás muteada. Está mucho. Venimos de un montón de países. Hola, ¿qué tal? Es un verdadero honor. Lo estamos viendo, ya estamos viendo todo lo que tiene que ver con tecnologías, KPI, todo lo que tiene que ver información biométrica, es el petróleo de los datos, y lo estamos viendo realmente cómo a través de las mediciones cerebrales y biométricas podemos saber mucho de los insights y de las emociones de un cliente. Tiene su espada de Damocles, y realmente en todo momento es el momento del yin y el yang, en el sentido de que nos damos cuenta de que está muy bien para las empresas para poder precisar muchísimo más el target. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la investigación de mercados, consumo, retail. No olvidemos que nos han enseñado que el marketing es la disciplina de la mercadotecnia. Yo os diría en la promoción de productos y servicios más o menos, pero no nos engañemos, es la modificación de hábitos y frecuencias de uso. Y eso es lo que realmente se estudia. Se estudia entender qué es lo que nos hace comportarnos de una manera en un entorno especial. Veamos, preguntaros, ¿quiénes ha comprado en el Black Friday? ¿O quiénes ha comprado en el Cyber Monday? Y hace unos años eso no se daba. Y al final es poder estudiar esa estrategia para conocer muchísimo mejor a ese cliente, y sobre todo también
el poder entender cuáles son las necesidades básicas que tenemos nosotros. Dicho esto, paso la palabra a nuestro queridísimo Juan Cosido. Bueno, muchísimas gracias. De las cosas bueno, que ha comentado interesantísimas Marza, hay alguna que me llama mucho la atención o que quisiera destacar y que tiene que ver con lo que decía Alexia sobre los datos, ¿no? La relevancia de los datos y cómo de alguna forma los datos se convierten un poco en el, vamos a decir, en la nueva religión, en el nuevo lenguaje, en la nueva forma de entender el marketing y la comercialización y en cómo llegan a definir incluso desde las características del propio producto. Es increíble cómo de alguna forma podemos llegar, gracias a la tecnología hoy en día, a ese paradigma que siempre hemos deseado de la hipersegmentación, hiperpersonalización de nuestros productos para cada uno de los clientes, ¿no? Siguiendo todas estas cosas. Y a mí me parece súper interesante porque en eso estoy completamente de acuerdo con Marza en que nos van a ayudar muchísimo, pero nos va a sobrar el trabajo, porque vamos a tener un montón de trabajo, pero sí, vamos a tener que cambiar de alguna forma la manera en la que interpretábamos las cosas para hacer nuestro trabajo, efectivamente. Bien, muchas gracias. Jorge, si me permites, yo agregaría Vale. un elemento importante aquí, ¿no? En temas de cómo se ha incrementado la velocidad en el ciclo de venta, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, para los B2B es muy importante. Ya los mismos clientes con estas nuevas generaciones no están esperando a ver cuándo me contesta el vendedor. Ellos quieren la respuesta inmediata. Entonces, en ese sentido, incorporar tecnologías es sumamente importante. Buenísimo. Muchas gracias, Marta. Aprovecho de preguntarle a Alexia, y aquí también yo soy muy franco, yo creo que uno de los temas más interesantes y probablemente menos estudiados por mí, no quiero poner en palabras del resto, tiene que ver con el tema del neuromarketing. Entonces, yo sé y tenemos la suerte de contar con Alexia, que es de las personas que más ha estudiado desde la ciencia estos temas, y no simplemente hablar por hablar, sino que como con ciencia, digamos, con una tesis de doctorado a la Complutense, o sea, no es cualquier cosa, es algo muy relevante. Y te quería preguntar en ese sentido, ¿qué aportes hoy día está entregando todo lo que es el neuromarketing al mundo comercial? Y yo sé que es muy amplia mi pregunta, pero aquí yo iré anotando así como he anotado con Marta, así que por favor. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por esas bellas palabras. Al final, en esta vida hay que ser eternos aprendices, como sois todos vosotros y sobre todo todos nuestros asistentes que están aquí sobre todo para mejorar su profesionalidad y sobre todo su trayectoria con hora et labora y constancia. Y al final sí, neuromarketing está ayudando una barbaridad a complementar, por ejemplo, esos estudios de investigación que tenían un gran margen de error a consecuencia de la interpretación de esas personas que interpretaban esos resultados, a efectos de que hay que aclarar, neuromarketing es una disciplina que lo que acaba de hacer es complementar desde los años 80 en cómo se mejoran esos estudios para entender mucho más esos insights del consumidor. Es decir, imaginaros que yo, como todos nosotros, imaginaros que estamos utilizando un perfume. Tú no estás comprando solo un olor que te gusta, estás comprando autoestima, estás comprando ser amado, estás comprando ser exclusivo, etcétera, etcétera. Estatus, llamémoslo como llamémoslo, ¿no? Entonces, hoy día tenemos muchísimas tecnologías que nos permiten saber en tiempo real si nos está gustando, por ejemplo, un chocolatito, si cuando estamos viendo un teaser de una película, un tráiler, nos está gustando, etcétera, etcétera. Y eso aplicado a excelentes herramientas que encima las tenemos gratis, aunque sea en un nivel básico, por ejemplo, de social listening, que os puedo dar a la audiencia un montón de herramientas gratuitas para ver y también de mapas de calor para saber, por ejemplo, dónde miramos las cosas, dónde se nos va en el ojo, dónde se nos va el ojo, tanto a hombres como a mujeres. Pues es muy interesante a efectos de conocer esos comportamientos neuroconductuales
que muchas veces el impulso me llega, por ejemplo, huelo algo y de repente me entra un hambre y nos apetece comer. Y también muchas veces es cómo interpretamos un mensaje de acorde en todo momento a mi background, mi moralidad, mi religión si la tengo, la política, todo. Y entonces eso es extremadamente interesante y hoy día, aunque no está exenta en ningún momento de error, sí que nos da una precisión más efectiva que solamente la investigación de mercados, por lo tanto, ayuda la disciplina exactamente de la neuroeconomía conductual o del neurosales a entender un poquito cuáles son los mensajes que tiene que dar un vendedor, por ejemplo, de un producto para que impacte a la audiencia, haciendo siempre esa excepción que nunca vamos a comprar un producto o un servicio que realmente no nos guste, ¿sí? Nos va a llamar la atención todo lo que tiene un personal meaning, identificación personal y todo un belonging feeling. Eso es primordial. Y en ese sentido te aprovecho de seguir preguntando, porque, por ejemplo, yo sé que a nivel del consumo masivo, ¿me escuchan bien, verdad? Ya. Sí. A nivel de consumo masivo en general se ha ido estudiando bastante. Yo me acuerdo de alguna conversación que tuvimos hace algunos años que me dabas algunos ejemplos que lo encontraba notable, como que si estaba estudiado que si una persona entraba, por ejemplo, a una tienda a comprar vino y podía tomar el vino, no tomárselo, sino que tomar la botella, aumentaba creo un 30% la venta o algo así, porque somos seres sensoriales. Pero acá la complejidad, por ejemplo, ya no solamente en el B2C, sino en el B2B. Te quería preguntar sobre eso, sobre todo, la parte más del vendedor industrial, ese vendedor que son ciclos de venta más largos, etcétera. Correcto, interesante. Marketing sensorial, marketing experiencial, marketing emocional son tres pilares básicos que se estudia siempre en neuromarketing. También decir que el neuromarketing a día de hoy está cada vez, ya, o sea, ya es obligatorio estudiarlo en la carrera, está en económicas, es decir, ¿por qué? Porque nos damos cuenta de que somos muchísimos más seres situacionales, emocionales, experienciales y que en base a eso actuamos. Si de repente a alguien le gusta un ron específico, una cerveza, un tequila, etcétera, etcétera, muchas veces se va a generar la afiliación emocional por lo que sea, por una muy buena noche, por afinidad con los amigos y todo lo contrario, ¿vale? Por no extenderme, todos tenemos mil anécdotas, hemos sido también muy jóvenes. Yo acabé con tequila Don Julio una noche, lo muero de amor. Si alguien me pregunta su especificación técnica, no tengo ni idea, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay afinidad? Porque lo que generaba el entorno es lo que gustaba. Unos amigos de Portugal venían en moto, me venían a recoger a España, etcétera, etcétera, ¿vale? Por contaros la anécdota. Entonces, sí que estamos viendo cómo eso influye y, por ejemplo, si vais a supermercados de vuestros países, por ejemplo, un Carulla, un Carrefour, un Jumbo, esa zona de los vinos siempre se pone muchas veces todo de madera, hay música, menos luz, puede haber una moqueta y tal. Si estamos hablando de un B2B, lo primero que las tres claves que yo siempre voy a necesitar es B2B. Show me the money, es decir, necesito reducir, o sea, que tú ganes dinero reduciendo costes, generando seguridad y agilizando procesos. Tiempo de compra normalmente va a ser más largo, es un factor decisional, a lo mejor tenemos que decidir entre bastantes, presupuestos gubernamentales puede ser en un año, trimestrales, depende de la urgencia, en privado también. Pero al final somos personas y el éxito para realmente poder conquistar a las personas es necesitamos confiar, necesitamos que el producto sea bueno, que el servicio sea bueno, pero por lo que sea, a igualdad de condiciones de comerciales, te va a vender muchísimo más aquel que trabaje con los principios psicológicos de la persuasión. No, buenísimo. Ahí anoté también varias ideas demasiado buenas. Por ejemplo, el tener en las carreras de administración, en diplomas o así, tener algo que tenga que ver con esto, con la
psicología conductual, y que en realidad, claro, la venta B2B, B2C, si bien son distintas, al final, bueno, hay ciertas palancas. Yo después voy a hacer un pequeño resumen de todo, pero no quiero tomarme yo la palabra, sino que me encantaría que Juan o Marta pudieran preguntar u opinar algo al respecto de lo que nos acaba de enseñar Alexia. Adelante, Juan. Bien, nada, simplemente reafirmar un poco estas ideas que son interesantísimas que comentaba Alexia, ¿no? Que lo vivimos, ¿no? Porque nos damos cuenta los profesionales de que el 85% de las decisiones, según algunos expertos, son fundamentalmente motivadas por lo emocional, aunque también tiene que estar la parte racional, evidentemente. Pero por otro lado, ¿cómo es cierto esto? Que aunque las empresas hagan negocios B2B o en la venta, en el proceso de venta de B2B, ¿cómo influyen los verdaderos motivacionales de la contratación? Por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención cuando hay dos productos que son exactamente iguales en prestaciones, pero tiende determinada gente de las empresas en función de sus necesidades a ir a marcas que les suponen, pues como decía Alexia, pues mayor confianza en un momento dado, ¿no? Y cómo, si dices, pero si son las mismas características técnicas, bueno, sí, pero es que las condicionantes psicológicas o emocionales de ese contratador en ese momento, pues son fundamentales para decidir el negocio, ¿no? Y eso lo estoy, pero cansadísimo de ver en un montón de empresas cómo funciona así, ¿no? Marta, por favor. Sí, a ver, completamente de acuerdo con todos los comentarios. Simplemente quisiera yo agregar el tema de la personalización, ¿no? Con la información que tenemos, la cantidad de datos que estamos manejando, pues la personalización se vuelve indispensable y más en entornos de B2B, ¿no? Es mucho más complejo cuando tienes entornos de B2C por la cantidad de clientes que pudieras tener, pero en un entorno de B2B, evidentemente la personalización se vuelve importantísima y es ahí donde la experiencia del cliente que se construye debe de ser única, ¿no? Y pues el utilizar tecnologías, el utilizar todas las herramientas de MarTech que existen es hoy indispensable porque quien quiera sobrevivir en este mundo tan competido, pues más nos vale que hagamos un buen mapa del customer journey del cliente para poder entender exactamente en dónde agrega valor la tecnología, en dónde podemos nosotros identificar aquellos pain points que son realmente más racionales, aquellos que son más emotivos o emocionales, e irlos resolviendo, ¿no? De tal manera que podamos entregar una mejor experiencia del cliente en la medida que conozcamos más a este individuo a través de los datos, a través de los sensores, a través de mapas de calor, etcétera. Hay tantas herramientas. Alexia, gracias por ofrecernos esta lista de diferentes herramientas. Será utilísima. Sí, yo estoy anotando y aprendiendo, así que esto es demasiado bueno. Súper. Bueno, quisiera además, porque si ustedes se fijan, los que están siendo asistentes en este summit, es que cada uno de nosotros tiene una especialización distinta. Los que más nos parecemos son Marta y yo, desde el punto de vista de dirección comercial y ventas, pero nos vamos complementando. Entonces, tenemos también a nuestro experto en temas de servicios. En el caso de este equipo es Juan. Y Juan, a mí me gustaría preguntar también, dado que no sacamos nada, el captando y captando clientes, cosa que es caro. Hago un pequeño paréntesis. Hay pocas empresas en Latinoamérica, de acuerdo a un estudio que hicimos Marta, Juan y otros varios profesores más de la región, hay pocas empresas que, por ejemplo, calculan el costo de poder adquirir o captar un cliente. Pero, sin lugar a dudas, sale mucho más caro. Hay estadísticas que hablan de que te sale como en un índice. 1 te cuesta fidelizar, 7 o 10 te cuesta captar al cliente para tener algún orden de magnitud. Y por lo tanto, muchos se enfocan en eso y no tanto en la satisfacción. Es bien curioso, porque sale mucho más caro. Entonces aquí yo quisiera aprovechar que tenemos a nuestro experto, que es Juan, sobre el tema del servicio al cliente y la experiencia usuaria, particularmente también en base a todos estos cambios que estamos viviendo. Marta nos ha ilustrado muy bien respecto al tema tecnología, Alexia con respecto al tema de neuromarketing,
Pero en ese sentido, Juan, ¿en qué aspectos nos debemos fijar para poder mantener la fidelidad de los clientes ante este entorno cada vez más complejo? Bueno, hemos comentado muchos de los factores, ¿no? Y como comentaba Marta, pues todo el tema de las interacciones y de los pain points y los momentos de la verdad es muy, muy importante, es muy, muy definitorio. Pero voy un poquito más atrás. En realidad, toda la comercialización está basada, en mi opinión, en la construcción y sostenimiento de la relación con el cliente. Para mí, las verdaderas empresas exitosas hoy en día son aquellas que se fijan más en esa construcción de la relación y no tanto necesariamente en el ROI o en la rentabilidad que tienen inmediatamente por las ventas. Es más, como diría un amigo en común, tengamos siempre en cuenta que las ventas son resultado de las relaciones y no al revés. Entonces, construyamos, por lo tanto, esas relaciones y ya veremos o vamos a ver que si hacemos bien las cosas, pues tendremos muy buenas ventas. En ese sentido, con lo que comentabas, Jorge, yo soy partidario no solo del coste de adquisición al cliente, del que somos obsesos, ¿no? De tener ese coste de adquisición, porque entra dentro de lo que es nuestro esquema, nuestro eje del funnel de ventas, sino también estoy cada vez más convencido del coste de mantenimiento del cliente, que viene siendo aquel coste que me está de alguna forma trabajando la fidelización de mis clientes. Yo, por ejemplo, estoy en Uruguay, que es un país con 3 millones de habitantes y por lo tanto no tengo esos grandes mercados, si fuera una empresa uruguaya, donde puedo de alguna forma como derrochar o generar nuevos clientes al momento. Cada vez cuesta más, cada vez es más difícil y mi modelo de negocio tiene que estar de alguna manera muy de la mano de lo que es el mantenimiento, lo que es la fidelidad y lo que es la cantidad de veces que me van a comprar mis clientes. Y algo muy importante que tampoco se tiene mucho en cuenta en las empresas uruguayas, que salió en el estudio que hicimos, de cómo no se trabaja la fidelidad, la retención y la recuperación de los clientes, que es muy llamativo. Es decir, como que es un trabajo, un debe en estos mercados y que está muy bueno poner el foco en ello. También quiero destacar que esto de la experiencia del cliente hemos visto que es como el resultado de todo lo que estamos hablando, tanto de Alexia como de ventas, como de tal. Al final lo que cuenta es la experiencia de cliente. Pero quiero destacar algo, la experiencia de cliente, insisto mucho en esto, no es algo lineal, no es algo que porque yo ponga unas instalaciones bestiales, en un momento dado he mejorado la experiencia de cliente. Muchas veces nos fijamos en que hay empresas que con unos medios muy limitados tienen un éxito terrible y dices, ¿por qué es esto, no? Qué curioso, si resulta que no tiene todos esos recursos. Bueno, pues muchas veces la experiencia de cliente, lo que más, de alguna forma, el factor que más motiva el éxito en la experiencia de cliente es cómo has conseguido adaptarte o machear con tu segmento de público o con tu segmento de cliente, que para mí es importantísimo y que tiene relación con lo que decía Alexia y con lo que decía Marta, en el sentido de la mejor segmentación de mis clientes, mi hiperpersonalización y una súper, ¿cómo decir?, adaptación de mi proceso de ventas a cómo son realmente mis clientes. Es más, yo hasta me arriesgaría a decir que en el futuro va a haber una especie de superhéroe en las empresas que yo le llamo el CXM6AO, una especie de jefe de marketing, experiencia, ventas ¿no? y todo y comunicación, si me apuras, porque pienso que todo cada vez lo tengo como más evidente que está todo como muy relacionado, ¿no? Y que cada vez necesitamos una perspectiva mucho más integral y mucho más estratégica desde ese punto de vista en todas nuestras disciplinas. Y sí, tendrán que ser separadas porque tienen muchas ventajas el tener esos departamentos separados, pero tendrá que haber, para mí, esa persona que me lo imagino como un superhéroe de la empresa, manejando mucho esta construcción de la relación y teniendo, por supuesto, muchísimo en cuenta lo que dice Alexia en cuanto a cómo integro todas las herramientas que puedo en lo que es el neuromarketing aplicado a esa experiencia de cliente, ¿no? Eso. Usted, no sé, Alexia, Marta, ¿algún comentario respecto a lo que nos acaba de ilustrar Juan? Si quieres. Está muda, Marta. Eso, pasa mucho eso. Creo que
el tema aquí que menciona Juan es súper relevante cuando estamos hablando de, sí, muy bien, es importante el costo de adquisición, ¿no? Muy importante mantenerlo lo más bajo posible, pero hay que enfocarnos en la otra parte, ¿no? De los clientes que ya tenemos en cartera, que ya los tenemos. Entonces, a mí me gusta mucho hablar de un ciclo, que recorre nuestros clientes. Una vez que hemos entregado una experiencia de consumo muy satisfactoria o satisfactoria, este cliente regresará. Entonces, el primer punto es que regresa, la primera R, ¿no? Regresa. Y una vez que regresa, la segunda R es que recompra. Y cuando recompra, pues recomienda también. Estas 3 R's para mí son importantísimas, porque bien sabemos que la mejor y la más económica campaña de comunicación y de atracción de clientes y de retención de clientes es la recomendación. Entonces, creo que cuando nosotros entregamos una verdadera experiencia de cliente adecuada al target, al segmento correcto, es cuando conseguimos estos resultados de retener, ¿no? Que regrese, que recompre y que recomiende. Y estos son los modelos de negocio que tenemos que buscar. No importa si es B2B, si es B2C, el que sea, ¿no? Y como dijo Alexia, ¿no? Show me the money, ¿no? Aquí es donde está el dinero, aquí es donde está el dinero, ¿no? En este ciclo está el dinero y a veces no le prestamos atención, ¿no? ¿Ok? No sé, Alexia, ¿tú qué opinas? Muchas gracias. Secundo totalmente vuestros pilares porque son justamente esos pilares básicos y al final se trata de que ese cliente siempre se sienta comprendido, arropado y siempre informado y asesorado con lo mejor. Es más, odiamos que nos vendan, pero nos encanta comprar y que nos asesoren bien, ¿no? Entonces, algo muy interesante es que como el mindset del consumidor siempre está mirando alternativas, es verdad, siempre necesita un call to action y estamos viendo cómo cada vez existen más esas herramientas integrativas, que las hay gratuitas, hay un Salesforce, hay otro que es gratis de ventas que se llama Apoyo con doble L IO, por ejemplo, y que nos ayuda, otras fantásticas de automatización, que nos ayuda a tener un buen CRM, saber quiénes son tus clientes, como si fuera también un MailChimp, ¿vale? Por dar nombres que son totalmente gratuitas, siempre es una versión básica, pero que para poder enviarle al cliente, porque como tenemos tantos factores distraccionales y nuestra voluntad volitiva, o sea, de la voluntad es más fuerte cuando nos levantamos que cada vez que tenemos más distracciones, es el recordatorio constante de, oye, si lo querías, cómpralo, oye, si lo querías, tienes un 10%, oye, no digo que sea realmente lo que habría que hacer, todo lo contrario, pero sí estamos viendo unas tendencias que las empresas que hacen esto y empresas que hacen, por ejemplo, un marketing de afiliación, que lo hace todo Apple, Google, por eso son tan grandes, literalmente, y que les vendan otros, es algo que estamos viendo que se está generando una escalabilidad. Y sí que es cierto que ya podríamos integrar, que ya tendremos a muchos emprendedores, tendremos a algún empresario, tenemos a muchos expertos futuros responsables de tecnologías, marketing, sales, comercial, neuromarketing. Y al final hoy día tenemos la gran suerte de poder introducir para entender esos 360 grados de los insights del consumidor, de cómo actúa, cómo procede, cómo necesita esos recordatorios y si realmente lo tenemos todo integrado, no significa que vayamos a tener más éxito, significa que quizá nuestro riesgo es menor dada la incertidumbre que realmente estamos, creo que en una de las peores crisis mundiales que hemos vivido. Y perdonar que me ponga muy drástica, pero hay que trabajar muy duro para conseguir mucho menos. Sí, total. Yo aprovecho porque sé que Marta va a hacer una pregunta ahora, pero aprovecho también de recordar a los asistentes que pueden ir haciendo sus preguntas que vamos
a responder hacia el final, que queda una vuelta, pero vamos a responder las preguntas de Sole Galvez y de Francisco Atán, que están ahí, y si quieren seguir escribiendo alguna cosa, encantado de responderle. Así que dejo a Marta aquí, que yo sé que me va a hacer una pregunta. Sí, pero a ver, es que cuando escuchas todo esto, lo primero como empresario, como emprendedor, como director de marketing o de ventas, dices, ¿y el budget? ¿El presupuesto? ¿De dónde va a salir? O sea, y típicamente, pues, en los consejos de administración lo que sucede es que recortan en tiempos de crisis este tipo de presupuestos muy rápido, ¿no? Y Jorge, a ver, cuéntanos tú qué evidencia tenemos al respecto en cuanto a invertir en marketing en tiempos de crisis. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Es prudente? ¿No es prudente? ¿Qué opinas tú? Y luego me gustaría que mis colegas también nos dieran algún punto de vista con respecto a esto para ayudar a toda la audiencia que tenga un poquito más de criterio y claridad al respecto. Es una muy buena pregunta y es una pregunta que es muy contingente de los últimos años, porque en general la gente que trabaja en áreas de marketing se queja de que les cortan los presupuestos constantemente. Y que es un problema, porque en el fondo de todo esto que estamos hablando aquí, efectivamente, si bien hay mucha herramienta que es barata o gratis y cada vez más barata, finalmente igual los directores financieros van recortando y recortando porque lo que buscan tiene mucho que ver con lograr resultados de EBITDA o lo que sea. En particular, por ejemplo, el año 2024 se espera que el mundo crezca poco, particularmente en Chile, que es el número que más manejo, hablan de entre 0.5% y 1%, lo cual no es nada, ¿no? Y que si bien la inflación hacia el próximo año se ve baja, en general este bajo crecimiento impacta el empleo y por supuesto al consumo. Esto estoy hablando tanto a nivel B2B como B2C. Por lo tanto, lo que normalmente ocurre es eso, ¿no? Ahora, hay una frase que a mí me gusta repetir bastante, que es de Amancio Ortega, el fundador de Inditex o Sara, que es que el crecimiento constante es el mejor mecanismo de supervivencia, lo cual es contraintuitivo. Y por lo tanto, ¿qué nos dice la evidencia? Porque evidencia científica hay mucha. Yo simplemente me quiero tomar básicamente dos estudios, que son de una consultora que se llama G2 y otra de Deloitte, que son relativamente nuevos, de ahora de este año 2023, y que dice cosas como que, por ejemplo, invertir en marketing y ventas es crucial y va a seguir siendo crucial, especialmente en estas perspectivas difíciles del 2024. Básicamente, que los compradores, y aquí quiero orientarme un poco más hacia lo que es B2B, los compradores prefieren trabajar con menos proveedores y ocupar soluciones únicas en vez de tanta herramienta. O sea, concentrar en menos proveedores que en tantos proveedores. Por lo tanto, hay un espacio que quizás es cada vez menor, pero que hay que aprovechar de manera consistente en aquellas personas que están en áreas de ventas, particularmente los que son key accounts o account managers o como sea. Por lo tanto, tal como señalaban ustedes también, queridos colegas, las relaciones son fundamentales y que básicamente los consumidores, en este sentido, no solo B2C, sino que particularmente B2B, van a comprar a empresas en las cuales confían y a personas en las cuales confían, lo cual es totalmente directo con respecto a lo que nos señalaba Alexia hace un ratito. Por lo tanto, en este sentido, en estas épocas de incertidumbre económica, lo que son los Chief Marketing Officer van a estar liderando iniciativas que van a reducir costes o costos, como decimos en este lado del mundo, pero enfocándose en una inversión y que sea medible. El gran tema es que estas inversiones sean medibles. Por ejemplo, si uno va hacia temas formativos, normalmente ocurre de que hay empresas que forman, no tienen mucha consistencia, pero forman en ciertas habilidades y competencias, pero después no miden que realmente esto haya generado algún tipo de impacto. Entonces, difícilmente vamos a poder convencer a un director financiero en que invertimos una cantidad de euros o dólares o lo que sea, si es que ellos no, si que uno no demuestra que esto efectivamente
hay una causalidad en el mejor resultado. Por lo tanto, por un lado está esto. Por otro lado también está lo que también señalaba Marta respecto al tema de plataformas y tecnologías digitales. Cada vez son más fáciles de usar, más baratas, etcétera, y que pueden ayudar justamente a capturar datos valiosos de clientes que hoy día quizás no tengamos en cuanto, por ejemplo, a su forma de navegación, por ejemplo, mejorar la lealtad, la satisfacción y el valor de por vida del cliente. O sea, nuevamente, podemos invertir de manera inteligente en tecnología, en formación. Y que también lo dijeron ustedes, que me encanta, porque esto lo había preparado yo antes, pero justo coincide con lo que dijimos, ¿no? Y que tiene que ver con la personalización. Y que básicamente hoy día tú a través de algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje puedes ir personalizando las experiencias al cliente, que son claves finalmente, ¿no? Por lo tanto, todas estas tendencias demuestran que es esencial invertir en marketing y ventas de manera inteligente, con herramientas que estén probadas en el tiempo. Por lo tanto, para mí son 4 grandes insights, además de esto que acabo de señalar. El rediseño de la estrategia comercial para entender mejor a los clientes, tanto los que podrían ser como los que se fugaron. Usar bien estas tecnologías de información, tal como señalaba Marta, el tema de CRM, de Smarketing, etc. Integrar bien áreas de marketing, ventas e innovación, porque se tiende a pensar de manera errónea que la innovación es solo como innovación en tecnología. Y la verdad que innovación en procesos puede ser mucho más relevante que tecnología. Y por lo tanto, esto es innovación en procesos a través de mejora continua que nos ayude a que nuestros vendedores estén mucho más enfocados en el cliente que está llenando documentos o reportes, etc. Y finalmente, a través de la inversión de buena forma en mejorar la fuerza de ventas desde el punto de vista de su formación, de su capacitación, hoy día no solamente a nivel universitario, a través de lo que hacemos nosotros aquí en las distintas escuelas de negocio, sino que también a través de plataformas como Coursera, EDX, LinkedIn Learning, etcétera, se pueden armar mallas que después mallas de formación que además sean medibles. Por lo tanto, al final del día, todo lo que es invertir en marketing y ventas, si se hace de manera inteligente, y genera un muy buen retorno desde esa perspectiva. Eso, no sé si Marta quiere preguntar o alguno de ustedes, por favor, quisiera complementar. Tenemos muchas preguntas al público. Yo quisiera comentar algo. O sea, lo que tú has mencionado es sumamente importante, pero solamente se va a dar si dentro de la organización hay una mentalidad desde la alta dirección enfocada al cliente. Si no, o sea, tómenmelo con cautela, pero ni le inviertan, ¿no? Ni le inviertan. Porque si no hay mentalidad enfocada al cliente, no sirve de nada. Hay cantidad de empresas que tienen los datos y no los usan. Cantidad de empresas que tienen en su misión centralidad en el cliente y no la viven. Entonces, es un tema esencial que desde la alta dirección se viva la centralidad en el cliente. Mira, voy a darles un ejemplo muy rápido. Hay un amigo que tiene, que tiene una agencia de marketing, era su cumpleaños, quiso reservar en un restaurante en la Riviera, no la Riviera Maya, pero la Riviera de Chapala en México. Y resulta que le dijeron, no aceptamos reservación. Muy bien, llegó al restaurante, le dijo, oiga, quiero una mesa, no tengo, quiero una mesa para festejar mi cumpleaños. Muy bien, deme su teléfono y le avisamos cuando esté la mesa disponible. Entonces, él me decía, y es una reflexión bien interesante, mira, ya llamé una vez, tenían mi teléfono. Ya estuve presente, les volví a dar mi celular, mis datos. Cuando entré a consumir, sabían ya y tenían los datos de cuándo era mi cumpleaños. Saben el correo electrónico cuando yo hice ya la tarjetita de satisfacción del cliente, ya tienen más datos míos. ¿Qué debería de hacer este pequeño restaurante? Recolectar esa información y el próximo año, fulanito de tal, oye, es tu cumpleaños, ¿quieres que ahora sí te reservemos tu mesa? Fíjate la mentalidad cómo cambia, ¿sí? Pero si no tienes la mentalidad enfocada al cliente, se te va porque estás en la operación diaria. Entonces, creo que es
lo que has mencionado es sumamente importante, pero si no hay mentalidad del cliente, nos falla. ¿Qué opinan, colegas? ¿Qué piensan ustedes? Están Bueno, tímidos. muy Pues, brevemente, no sabíamos, Alexia y yo estábamos tan educados que no sabíamos quién empezar. Bueno, nada, es imposible no comentar algo porque la verdad que es súper interesante, ¿no? Mira, has hablado, Jorge, de una cosa que para mí es un elemento fundamental y que parte de culpa, esto es un poco arriesgado, parte de culpa lo tenemos las escuelas de negocio. De alguna forma, las estrategias más exitosas, de alguna forma, las estamos estandarizando en muchas escuelas de negocio. Y el propio proceso comercial es un proceso de innovación constante. En ese restaurante que comentaba Marza, aquí, por ejemplo, hay muchos que te llaman para su cumpleaños, pero ya se ha convertido en algo básico, entonces ya no sirve con llamar en el cumpleaños, ya tienes que hacer algo más, con lo cual ya te requiere también otra innovación que te va a precisar de recursos para que tengas ese diferencial. De tal forma que para mí todo esto de marketing comercial, experiencia de cliente, para mí es insaciable porque no hay un estado, no hay un momento en el que digas, bueno, ya está, o sea, ya llegué a un modelo que soy tremendo, ¿no? Porque además es que es una cosa increíble cómo la realidad te pasa por encima y cuando dices, no, eso no lo puedo hacer, resulta que viene alguien, alguna empresa y te lo hace, con lo cual te llevas una tremenda sorpresa, ¿no? De decir, esto tengo que estar en un proceso permanente de innovación, mejora, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Sí, Alexia, no sé qué. Totalmente de acuerdo con vuestros maravillosos aportes y al final en esa reflexión que nos daba Marta, pero es que probablemente la próxima vez que llamen a ese cliente no quiera saber nada de ese restaurante por cómo le hicieron sentir. Era un día especial y ni siquiera le hicieron sentir especial. Partiendo de esa base, efectivamente, perdón por lo que voy a decir, no sé si estamos en horario infantil, sé que no, porque aquí somos todos unos pedazos responsables, todos nuestros asistentes, unos maravillosos expertos, pero nos estamos encontrando algunos sectores donde hay una increíble prostitución y perdonar por lo que he dicho. Ya sabéis que los españoles a veces tenemos esa fama, Juan, dame el aporte de que lo decimos con amor, ¿vale? Decimos una palabra malsonante, pero estamos viendo como muchas veces vamos al sector de los restaurantes y es, déjame una reseña, te regalo el postre, hoteles. Chicos, yo este verano estuve en Etiopía y de repente estaba comiendo en un hotel y era, déjame una reseña, te invito a una habitación de hotel gratis y un tal. Entonces, efectivamente, lo que también se está tristemente prostituyendo un consumidor muy exigente que se las sabe todas, que es extremadamente infiel, que si no se lo das tú, se lo da el otro. Pero claro, al final se trata un top of the mind, el líder de la categoría pone siempre los precios, o poder ser un top of heart que por lo que sea, late que bate, y a ti no te importa, te digan lo que te digan, como si volvemos al tema del restaurante, es pídeme lo que quieras, que sé que me vas a dar una cena estupenda. Y ahí es cuando hay una confianza 100% ciega y te da igual pagar lo que sea porque sabes a ciencia cierta que esa persona te va a dar lo mejor o esa marca te va a dar lo mejor. Y si no pensar, ¿no? ¿Dónde ahorráis mucho y dónde de repente es como, yo quiero vivir mi microexperiencia de placer, de satisfacción, de alegría, de compartir? Súper. Bueno, yo agradecerles nuevamente. Tenemos varias preguntas del público que vamos a ir moderando acá para su mejor, para lo mejor acá. Es importante también comentar que esta sesión va a quedar grabada y que vamos a tenerla arriba. Espero mañana o el viernes a más tardar. Y voy a hacerlo en orden y voy a ir distribuyendo de acuerdo a lo que yo veo. Si alguien quiere también complementar, ni un problema. Todavía nos quedan algunos minutitos. Entonces, parto con un comentario de Francisco Atán que dice, coincido, desde mi vereda de programas de fomento productivo para emprendedores, ambos son complementarios. Gracias por el seminario, enhorabuena. Así que muy bien, ahí le respondimos. Después voy a Sole Galvez que dice, hola, ¿podrías definir o cómo podrían darse la persuasión en una venta? ¿Algunos tips? Lo abro, al que quiera Por decirlo. supuesto. Bueno, adelante, adelante.
Ah, vale. Bueno, por ejemplo, hay un libro maravilloso, Los 6 principios de la persuasión, de un autor medio israelita estadounidense, Robert Cialdini, que es psicólogo, y lo que viene a decir es que todo funciona con esos principios básicos. Teoría de la escasez. Uy, quedan 2 unidades. Corre, corre, que te quitan la habitación de hotel. Reciprocidad. Yo te voy a regalar una cosita. Bueno, pues entonces, como deferencia, venga, págamela ahora y te hago un 2 por 1. Por ejemplo, luego tenemos de empatía. Nos ponen al Leo de Messi de turno, a la Shakira de turno para vendernos una pasta dental que nos va a dejar el dental white. Todo, estatus, autoridad, somos muy obedientes de repente vemos una cinta policial de no pasar y a lo mejor es que se les ha olvidado quitarla y nosotros, pum, 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 no lo cuestionamos. 1000 cosas, ¿vale? Entonces, lo sabemos. ¿Qué tienen las personas más carismáticas? La gente confía, saben interactuar, pese a las personalidades que todos tenemos, mantienen cosas de buenos negociadores y creo que eso te podría ayudar. Si consigues ese libro, que lo tienes en todas las plataformas, creo que te vendrá muy bien aplicado a cualquier momento de tu vida. Súper, muchas gracias, Alexia. No sé si quieren complementar, Marta o Juan. ¿No? Ah, ya. Después tenemos otra pregunta de Sonia Galvez que dice, me encantan los tips. Cuando hablamos de experiencia de compra, lo que no puede faltar es experiencia de compra. Creo que es como para Juan. Bueno, hay como unos básicos de la experiencia de compra, de la experiencia de cliente que no pueden faltar y que de alguna forma viene siendo lo que comentábamos antes de conocer en profundidad al cliente. Y cuando digo conocer en profundidad me refiero en absoluta profundidad. Insisto mucho en la parte de lo importante que es entender al cliente, al promitente comprador, como dicen aquí en Uruguay, conocerlo realmente, cuáles son las motivaciones o cuáles son las interconexiones de su vida particular, de sus ambiciones, de sus aspiraciones con respecto a nuestro producto, servicio o marca. También el vigilar muchísimo y trabajar muchísimo lo que son las interacciones que tenemos en nuestra empresa con respecto a nuestro servicio, que ese servicio sea. Y por último, decir que entre los básicos que así se me ocurren así a bote pronto, también yo pondría un funnel de ventas en el que cambiaría un poquito los conceptos y pondría, bueno, conocernos, podemos decir profundizar en nuestra relación, podemos decir volver a disfrutar de nuestros gratos momentos, podemos decir sé que te vas a ir y te voy a extrañar, ¿no? Como un funnel de ventas un poco medio emocional a full y que de alguna forma acompañe a lo que son los estándares del funnel de venta típicos, como para entender a los clientes desde ese lado, desde el lado más emocional y desde el lado. Yo muchas veces insisto en que diseñemos la experiencia de nuestras empresas como si fuéramos a esperar a una persona que realmente nos importara mucho, que es una manera, de alguna forma, de alguna manera de cómo tomarte muy en serio la creación de la experiencia pensando en algo que realmente aprecias muchísimo, ¿no? Y para mí es una forma muy interesante para tener en cuenta esos básicos de la experiencia. Me gustaría complementar un poco Por favor. lo que Sí, nos comenta muy acertadamente Juan. A ver, yo pensaría en, primero, el cumplimiento de la promesa, ¿no? ¿Qué promesa estás haciendo y si la estás cumpliendo? ¿No? Segundo, si es consistente tu cumplimiento de la promesa, porque ahí es donde realmente estás reteniendo al cliente en la consistencia, ¿no? Y que no haya variabilidad en la entrega. Y un tercer punto es en este mapeo del funnel o más bien del customer journey, ¿no? De por dónde va transitando nuestro cliente, no solo mapear las actividades, lo que hace el cliente o lo que vas a mejorarle en cuanto a la entrega del producto o servicio, sino mapear las emociones que sufre el cliente
en los diferentes momentos. Y lo conecto con lo que decía Juan, ¿no? O sea, la parte emocional es muy importante. Y imagínate un día que vas al aeropuerto, ¿no? Y tienes que documentar tu equipaje, pero te encuentras una larga fila enfrente del counter de la aerolínea. ¿Y cuál es la sensación que tienes de entrada? Pues la primera es frustración de decir, perderé mi vuelo, seguiré, llegaré, me van a atender en tiempo. Ese tipo de emociones hay que ver dónde se quedan, ¿no? ¿Quién las va a documentar? Esos serían mis puntos de tips de recomendación. Buenísimo. Mira, tenemos dos preguntas en uno que son de Franco Gatini. Franco pregunta cómo se puede enlazar el neuromarketing con la pirámide de Maslow y a qué nivel sería. Además hizo otra pregunta, pero le acabo de repreguntar porque no le entendí la segunda parte. Willing Pero to creo pay, que sí. VTP, willing to pay. Dale, dale. Pues nada, si queréis, por el momento doy el pistoletazo de salida, querido Fran. Es que la pirámide de Maslow siempre está ahí. Pensar que la pirámide de Maslow empieza por cubrir nuestras necesidades fisiológicas, seguridad, un poquito, hasta llegar a la autorrealización. Una persona que está justamente en las necesidades fisiológicas no está pensando en comprarse un iPhone, generalmente. Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que qué productos están más cerca de la autorrealización y qué productos están un poquito, y no hay más que verlo culturalmente, en todas nuestras sociedades. Y en relación al VTP, que lo podrán ver los asistentes, es un concepto que se conoce el willing to pay, es decir, ¿qué willing to pay tiene una persona para pagar algo? Y entonces, ¿qué hacen las marcas? Y esto se ve en muchos sectores. Tristemente, es el momento de mayor endeudamiento de la población. Hablo sobre todo de la clase media, de la clase baja, etcétera, etcétera. Pero ¿qué crean? Como cada vez tenemos más consumo, que realmente nuestros abuelos y tatarabuelos se pondrían las manos en la cabeza de qué ha pasado en el mundo. Hay una tendencia, ya lo decía el señor Redblom en los 80, de que va a haber muchísimo más consumo y que cada vez más las generaciones jóvenes van a tener de todo multivariedad. Nace un concepto que es el BNPL, Buy Now, Pay Me Later. ¿Tú me deseas como producto o como servicio? Da igual, te lo voy a poner súper fácil, clic, clic. Y de repente vemos como que todo está súper financiado, sea el sector que sea, y además siempre te hablan cómodos intereses y te vamos a dar un porcentaje de la devolución cuando entras en un mayor endeudamiento. Entonces, ese willing to pay, pues muchas veces encontramos marcas que es desde $1 al año, desde $1 al día, un tal, un no sé qué, pero no te están diciendo que vas a seguir pagando esto durante 20 años de tu vida, que como no seas capaz de llevarlo, o sea, de pagarlo, esa deuda va a tus hijos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si quieres que te ampliemos algo de información y paso, por supuesto, la pelota a nuestros queridísimos expertos. A mí me gustaría complementar un aspecto de esa relación entre la pirámide de Maslow y vuelvo un poco a las profundas necesidades de los clientes y cómo esas necesidades están enmarcadas en algo sociológico y en algo cultural de nuestros países y de nuestro ámbito, ¿no? Por ejemplo, me llama muchísimo la atención cómo gente que tiene muy poquitos recursos, sin embargo, hace un gran esfuerzo por comprarse un iPhone de muchísimo dinero. Pero claro, lo entiendo perfectamente desde el punto de vista del estudio de las necesidades profundas, porque para él es mucho más necesario, se percibe como mucho más necesario este iPhone que a lo mejor unos productos mucho más básicos, ¿no? Sí, Y esto, sí, perdón, Alexia. o a este término, como vemos muchas veces que la cirugía plástica,
que ha servido en todo momento para reparaciones, sobre todo accidentes, cirugías, gente que se siente mucho mejor con ello o gente que se opera con la creencia, dos, encontrará un futuro mejor a través de un partner, sea quien sea, y también de la creencia de que serán mucho más queridos, mucho más incluidos, amados y que serán mucho más felices. Cuando luego lo de la felicidad nada tiene que ver con el cuerpo, sino generalmente con la mente. Absolutamente de acuerdo. Y por otro lado, me viene a la cabeza un poco en el libro de Harari cuando él especifica que las necesidades básicas hoy en día como que no es como hace 80 años, 100 años, ¿no? Sino que, bueno, más o menos hoy todo el mundo tiene unas necesidades básicas cubiertas, ¿no? Y eso de alguna forma nos lleva a esta posibilidad de invertir esas necesidades, ¿no? Súper. Voy a seguir con unos minutitos más, ¿ya? Porque siguen habiendo preguntas y me encanta que haya esta interacción. Hay otra reflexión de Francisco Atán que dice, luego de que convengamos que la tecnología y la persona vendedor o cualquiera sea el rol son complementarios, hacer referencia a la medida media o la intermedia. Claro, lo que pasa es que todo, y esta la aprovecho de responder, todo va a depender de lo que tú vendas, cómo lo vendas. Si uno va a, por ejemplo, culturas de emprendimiento o algo más básico, efectivamente yo lo veo porque mi señora, ella es emprendedora y vende ciertos productos. Y claro, ella recién estaba empezando a poner algo de tecnología, pero recién, o sea, todo lo que hemos hablado no lo hace, no hace caso a lo que uno le dice que tiene que hacer. Yo le hago caso en todo el resto, pero no me hace caso. En cambio que si uno va al otro extremo, me voy a una empresa tipo SAP, Oracle o algo del estilo, claramente ellos esta vuelta ya la dieron hace mucho rato y que en realidad lo que ocupan es herramientas tecnológicas para lograr tener la mayor cantidad de interacción con el cliente más que estar llenando informes o reportes, lo que también comentaba. Entonces, para mí va a depender un poco de la cultura empresarial y también del ciclo donde ésta se encuentre, de alguna forma. No sé si alguien quisiera contestar algo para dar un par de minutitos. Por favor, Marta. Yo complementar lo que estás diciendo, ¿no? Sí, dependiendo de la cultura, dependiendo del sector, dependiendo del tamaño de la empresa, pero sobre todo más bien es la mentalidad del emprendedor, la mentalidad del empresario, del dueño, del gran corporativo, ¿no? Cada punto de interacción, cada punto de contacto con el cliente es un dato. Es un dato que tú debes de aprovechar. Y ese dato te tiene que ayudar a mejorar la experiencia del cliente. Y si estás atento a estas diferentes interacciones, vas a ir mejorando la experiencia del cliente con o sin tecnología, con o sin inversión, pero sí muy atento a las interacciones, porque cada touch point es un dato. Total, completo. Hay otra pregunta o comentario de asistente anónimo que dice, he ahí el problema del budget de marketing. Todos los estudios indican que la mitad del presupuesto de marketing se gasta mal. El problema es que no es demostrable la mitad que se desperdicia. O sea, tienes toda la razón, yo no sabía o no sé que fuera la mitad, pero aún fuera el 10% de mal gasto, ya te habla muy mal de qué se está haciendo. Hay un tema ahí de meterle más números y de ser un poco o bastante más riguroso, porque además estas cosas sí se pueden ir midiendo y yo creo que en general en la TAM no se miden mucho, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos aquí una pregunta de Sole, son dos en realidad. ¿CRM o MailChimp? ¿Por qué? Dejo abierto ahí al que quiera responder. Bueno, a mí me gustaría responder que yo tendría las dos. Y si me apuras, inteligencia artificial también, neuromarketing también, es muy difícil porque en realidad no podemos prescindir dentro del marketing. Yo sé que ha habido una corriente muy fuerte, yo creo que marcada por el marketing digital, que nos ha llevado a una maximización de los procesos de venta, de los mercados y de las capacidades que tenemos y que nuestro eje en esa dinámica, en esa dimensión, ha sido siempre el funnel o el tubo de ventas.
pero también no podemos olvidar que sin marca, sin otro tipo de marketing, tampoco estamos realmente potenciando ese valor diferencial, con lo cual caemos en una explotación de propuestas de valor no diferenciadas, con lo cual yo utilizaría todo, te digo la verdad, y le metería innovación y le metería un montón de cosas que se han hablado en esta reunión y algunas más que no hemos hablado porque lo dejamos para el quinto Summit. Exacto, esa es la idea, tener otro y otro. Y después, ¿por qué no 2 al año o así? ¿Ah? Eh, bueno, ahí Franco comenta, en mi concepto, el vendedor de hoy debiera ser un asesor de cierre de compra, resaltando beneficios esperados por el cliente, su experiencia y emociones involucradas, más que explicarle al cliente los detalles técnicos. Absolutamente de acuerdo con Franco, en términos eh, que en realidad uno no necesita vendedores como para decir lo lindo que uno, lo lindo que uno es, porque yo el otro día vi un informe de Gartner, que es de este año, que hablaba de que en venta B2B, en algunos contextos, el 83% de la decisión de compra está tomada antes de que el cliente tome contacto con el proveedor. Entonces queda apenas un 17% de ventana. O sea, no necesitamos vendedores que vayan a comunicar valor, eso ya está out. Y sí, coincido contigo. ¿Ah? No sé si quieren complementarme. A mí me gustaría complementar el tema porque efectivamente, por ejemplo, ese es el estudio de Gartner, pero en el caso del sector automotriz yo tengo un dato en donde el 10% de los compradores de automóviles en un dealer, ¿no? Llegan a decidir la compra ahí, ¿no? O sea, el 90% ya llegó decidido, ¿no? Solo el 10% realmente toma la decisión ahí, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que yo entiendo que está sucediendo? Anteriormente teníamos las herramientas de marketing solo para construir awareness, generar el interés del comprador y luego dejábamos gran trabajo al vendedor de convencerte, etcétera, ¿no? Y cerrar la venta. Hoy esas acciones han cambiado porque hoy con el marketing digital, inclusive con la venta digital, prácticamente todo es responsabilidad de marketing. Y ventas, ¿cuál es su responsabilidad? Pues el cierre al final. Entonces sí tenemos que repensar cuál es el nuevo rol del vendedor, cuáles esas nuevas capacidades, habilidades que debe de tener, porque ahora con el CRM, cuando tienes todos los prospectos en una base de datos, ¿qué es lo que me gustaría a mí de un vendedor? Que fuera muy eficiente en depurar toda esa base de datos, en identificar realmente cuáles son los prospectos que se alinean a mi producto, a mi servicio, en fin, que fuera mucho más eficiente en ese trabajo y no tanto, no es el que me va a traer las ventas, porque yo estoy invirtiendo en otras cosas, no me está trayendo los leads de ventas. En fin, sí hay que redefinir el perfil del vendedor. Súper. Mira, lamentablemente, como nos queda muy poquito, nos queda tan solo 2 minutos antes de despedirnos, también hay que pensar en pobre Alexia, que allá son las 11 y tanto de la noche, y cada uno tiene sus cosas. Simplemente quisiera aquí como hacer un pequeño cierre. Yo creo que este panel ha funcionado súper bien. Además, me encantó la interacción con la gente y les pido disculpas de nuevo a Francisco, que nos hizo algunas preguntas, le respondimos. Marta, no alcanzamos con Marta Torres, Sole, Rolando, que entre medio me escribió, Franco, ahí Franco me contestó, pero simplemente como englobar. Yo creo que el gran resumen en esto es repensar, y yo estoy muy en la moda de sacar de la cabeza lo que se llama la arrogancia. Hay muchos ejemplos, no quiero hacerlo público porque pero muchas empresas que por arrogancia de directivos y pensar que porque les fue bien van a seguir bien, terminan quebrando, terminan en bancarrota. Yo creo que parte del proceso completo que estamos viendo acá tiene que ver con repensar lo que estamos haciendo hacia el futuro, ir probando cuestiones que no son tan caras ni difíciles de implementar. Y yo diría que básicamente es eso. Yo de todas maneras va a quedar invitado, vamos a ver si inventamos algo nuevo próximamente,
para el 2023, 2024, para ojalá comienzos del año, no estoy diciendo enero, pero quizás marzo, inventaran quizás un panel o algo distinto. Porque creo que es súper interesante, se da una dinámica que yo no esperaba que fuera tan así, y me ha encantado. No sé si quieren dar palabras finales ustedes antes de despedirnos de la gente. Voy a ir de más Pues lejos a más cerca. Por favor. Y después voy a Alex y después a Juan. nada, pues agradecerte a ti, Jorge, la invitación y la organización de este magnífico evento. Agradecerles a mis colegas Alexia y a Juan. La interacción ha sido una conversación increíblemente amena, divertida, no sé, yo la he disfrutado mucho, he aprendido mucho y agradecer a todos los que se conectaron, pues su atención, su interacción y que los vemos en la próxima edición de este Summit. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches y un placer. Alexia, por favor. Bueno, pues yo lo que os prometí es deuda, tips en el sentido de que herramientas que podéis utilizar gratis de mapeo ocular para saber dónde se nos va el ojo voluntario, hotheart.com, podéis hacer un montón de visualizaciones de páginas web, de vuestros blogs, etcétera, etcétera, donde podéis ver qué funciona más, los posts, artículos, call to action, cambiarlos, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Apollos.io, es decir, apolo.io, ¿vale? Que es la copia de Salesforce y que lo podéis hacer gratis. Un MailChimp, que ya lo sabemos, pero podemos meter un Doppler, que también tiene edición gratuita. Echarle un vistazo a marketing de automatización, un Connective. Connective está ahora trabajando con un montón de marcas. Yo os digo, son pruebas gratuitas, son herramientas gratuitas que nos permiten poquito a poco el complementar, como nos decía nuestro compañero Juan, Marta Rivero, Juan Cosido y Jorge Bullermore, que han creado este pedazo de Summit para vosotros, para que os agilicéis, que la situación viene muy dura y tenéis que seguir siendo los mejores y eternos maestros. Sí. Juan, por favor. Muchísimas gracias. Encantado con este panel. La verdad que ha sido una experiencia súper bonita, muy buena, muy enriquecedora. Me ha encantado. Así que nada, seguiremos en contacto y decir que, por favor, que aunque asusta un poquito esto de la tecnología y la incorporación de las cosas, aquí lo importante quizás es determinar qué cosas, para qué situaciones y para qué utilidad debemos tenerla, centrarnos un poquito en esas posibilidades, ir incorporándolas en nuestra realidad, en nuestra profesión, y que al final recordemos que somos human to human, todos los negocios, tanto B2B como B2C, que tenemos esta dimensión que hemos hablado en este panel sobre el tema del neuromarketing, pero que además se ha ampliado. Yo ya no quiero la satisfacción particular o personal mía, sino que entran en juego otro tipo de necesidades también, como la sostenibilidad, el planeta, la ecología, el orden social, de alguna manera, y son elementos que tenemos que incorporar también en este macro escenario que hemos estado viendo esta tarde. Así que nada, muchísimas gracias y un placer. Eso, y para cerrar, simplemente nos pueden buscar por nuestros nombres en LinkedIn para seguir conectados. Ya los que no estemos conectados, yo estoy conectado con muchos, pero just in case no estemos conectados, están los nombres ahí: Jorge, o sea, parto por las damas, Alexia de la Morena, Marta Rivera Pesquera, Juan Cosidó y Jorge Bullemore. Así que muchas gracias nuevamente y les mando un gran abrazo a la distancia. Chao, chao. A ver, saquemos una foto, espérame un segundito, porque si no, no va a quedar aquí. Espérame. Ahí estoy como los. Espérate ahí. Listo, ahí sí. Después vamos a compartir las fotos. Excelente, muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao, Un gracias. gusto, éxito. Gracias. Gracias.